Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren muy bien con la ayuda de nuestro gran y poderoso Dios. Amén. Doy gracias al Señor por permitirme en esta oportunidad una vez más dar un pensamiento, algo que yo he vivido y experimentado en mi vida. Y el título que le he puesto es "Vale la pena servir a Dios". Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, su Espíritu Santo tome control en todo momento, en este tiempo, en esta hora. Y les invito a que cerremos nuestros ojitos para empezar a orar a nuestro Dios. Amén. Gracias te damos, Padre eterno, en esta hora, Señor. Gracias por tus bendiciones, Dios. Gracias por la fuerza que proviene solo de ti, Señor. Gracias porque tú provees, Señor, porque tú eres fiel, Dios Todopoderoso. Has sido fiel, Señor, hasta el día de hoy. Y creemos y tenemos la convicción de que lo seguirás siendo, Dios. Gracias te damos, Dios mío, porque hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios que creó los cielos y la tierra. Gracias, Dios Todopoderoso, aún, Señor, por aquellos que están alejados, Señor, y sabemos que mediante nuestras oraciones, mediante nuestras oraciones, Dios mío, eres tú quien obra a favor de cada uno de ellos también, Dios. Gracias te doy por tus infinitas misericordias para con nosotros, nuestras familias, Señor, y para con todo aquel, Señor, que clama a ti, Dios. Tus oídos están atentos, dice tu palabra, al clamor de los justos, porque bueno y grande misericordia eres tú, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido en esta hora, Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe y quien tome control en todo momento, Señor, en esta hora, Dios. Que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Hay mucha necesidad, Dios Todopoderoso, y que sea de gran bendición para todo aquel que lo necesita, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, Dios, y se quede en cada corazón, así como en el mío, Señor. Atesoramos, Señor, tu palabra que es vida, Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Les vuelvo a repetir, el título que le puse es "Vale la pena servir al Señor". Amén. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos preguntado, ¿valdrá la pena servir al Señor? O sea, quizás en el inicio o quizás muchas veces cuando pasan situaciones adversas y uno cree, el Señor, es como que el Señor se alejó de mí, se olvidó de mí, y no es así. De verdad que vale la pena servir al Señor. No llevo mucho tiempo, pero en voy a cumplir como 5 años sirviéndole al Señor desde que tomé la decisión. Y puedo decirlo así con una seguridad y certeza de que desde que conocí al Señor, no me he arrepentido ni he pensado, y los que me conocen saben que no miento, que no he pensado tirar la toalla o dejar todo atrás, porque de verdad, les digo de verdad, de todo corazón, que desde que conocí al Señor he logrado, verdaderamente he sido feliz. Amén, porque el Señor le ha dado sentido a mi vida, porque el Señor escucha a cada oración que uno desde el fondo de su corazón clama a Él, y el Señor ha escuchado cada petición, cada clamor, cada oración, todo lo que a Él le ha encomendado. Y el Señor lo ha hecho porque Él es bueno. Amén. El Señor nos promete cosas maravillosas que inclusive a mí me ha pasado que muchos y he escuchado que piensan que es como que entre comillas sacadas de un cuento. Es como que hoy será cierto, ¿cierto? Y yo sé que no soy solo yo, sino también yo sé que a varios les ha pasado, y hay personas que
que no son convertidos y tú le hablas del Señor y tú les predicas del Señor Jesús, todo lo que Él ha hecho por amor a nosotros, y ellos como que se quedan así como que diciendo, ¿será cierto? O es como que, como les repetí, será como que dicen, oye, es mucho lo que tú me cuentas, una cosa así. Pero hay una buena noticia, hay una muy buena noticia, que todo lo que predicamos, que todo lo que también en algún momento nos han predicado es real y verdadero. Nuestro Señor Él está vivo, Él es real y no hemos rendido nuestras vidas a otros dioses como otras personas lo hacen o como está escrito en su palabra, que otras personas lo hacían, otros dioses, a otras estatuas y nada de eso. Un día me pasó que yo oraba y clamaba al Señor y le decía, estaba pasando por una situación, no me acuerdo exactamente qué, pero ahora viene a mi mente. Y yo le decía, Señor, doblaba mis rodillas y entregaba, derramaba mi alma al Señor y le decía, Señor, yo no he rendido mi vida a los Baales, como dice su palabra. Y el Señor dice en la Biblia, dice, y no han rendido su vida a los Baales por aquellos que siguen siendo fieles a pesar de las circunstancias muchas veces. Entonces yo en ese momento le dije, Señor, yo no he rendido mi vida a los Baales, siempre te he creído a ti, aunque no vengo de una familia que siempre ha sido cristiana. De verdad les digo de todo corazón que a mí me hubiese encantado nacer en un hogar cristiano. Inclusive hoy se lo dije a una persona, a una amiga, y a mí me hubiese encantado de todo corazón haber nacido en un hogar cristiano. Me hubiese encantado. Pero doy gracias a Dios porque Él llegó a mi vida y vino a transformar, a cambiar todo, como dice su palabra, a llevarse todo y a cambiar, a darme un cántico nuevo. Amén. Y eso es lo que yo ahora puedo dar como testimonio de que vale la pena servir al Señor. Vale la pena totalmente, vale la pena servir al Señor. Mi familia, como les decía, no son todos cristianos, pero de a poquito Dios ha ido respondiendo y de a poco están mis familiares rindiendo su vida al Señor. Yo sé que quizás no es de la noche a la mañana todos han recibido a Cristo, ¿no? Pero de a poco el Señor lo está haciendo conforme a sus tiempos y el Señor está respondiendo cada una de nuestras peticiones. Amén. Porque a veces para nosotros creemos y decimos, hoy es como que para nosotros decimos, es difícil que esta persona o tal familiar crea en el Señor, pero nos olvidamos que para Dios no hay nada imposible, que Dios aún los corazones más duros, Él los quebranta y les da un nuevo corazón, un corazón de carne. Y es ahí donde tenemos que aplicar nuestra fe y creer que para Dios no hay nada imposible y no como que menospreciar o como que tirar para abajo el poder de nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible y Dios en su tiempo y quien quiere y quien le pertenece, Él va a ir y lo va a traer. Porque somos de Él. Amén. Le pertenecemos. Dice, es tan maravilloso lo que Dios tiene preparado para aquellos que perseveran en el Señor. Para aquellos que a pesar de las circunstancias logran permanecer firmes. Es tan lindo todo lo que... ¿Por qué vale la pena servir al Señor? Porque el Señor tiene tantas promesas que más adelante los voy a leer promesa por promesa en Apocalipsis, que es lo más lindo. Son promesas que el Señor tiene para aquellos, y dice su palabra, al que venciere. O sea, como dijo Pedro, tal cual, estamos peleando la buena batalla de la fe, estamos corriendo esta carrera de la fe. O sea, muchos empiezan y son pocos los que terminan. Su palabra dice que, aquí lo tengo escrito, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida,
y pocos son las que la hallan. Amén. Hay muchos que entran por la puerta ancha, la que conduce a la muerte, a la perdición, pero son muy pocos y muy contaditos los que entran por la puerta angosta, por la puerta estrecha, disculpen. Y pocos son los que la hallan, dice. O sea, por la puerta estrecha, la que verdaderamente conduce a la vida eterna. Amén. Así que a pesar de que nos insulten, muchas veces nos calumnian y hablan cosas que no son de nosotros o inclusive inventan cosas, se burlan. ¿Cuántas veces no se han burlado de nosotros? Bueno, en mi caso se han burlado y como cojo las cosas, tomo las cosas de Dios en serio, entonces yo me entristecía en ese momento y es como que igual yo creo que hacía mal en ponerme como que a debatir o como que así quererle meterle el evangelio, como dice, por los ojos y decirle, oye, reacciona, ¿cómo no te das cuenta que gracias al Señor estás viva o vivo? O gracias al Señor tienes trabajo. Mira el Señor cuán bueno es contigo y niegas el poder de Dios en tu vida y niegas la misericordia que Dios tiene en tu vida creyendo que todo lo haces con tus fuerzas o que todo lo haces por ti mismo y que nada proviene del Señor. Entonces me ha pasado y yo sé que en ese momento he hecho mal de querer como que así a la fuerza meterle el evangelio, como dice, imponer el evangelio así como que a la fuerza. Y yo creo que en ese momento he errado porque ellos están cegados y ahora comprendo y digo, bueno, cuando hablo cosas del Señor y los que lo reciben, gloria a Dios. Y los que no, le pido al Señor que tenga misericordia porque está escrito que ellos están cegados, que ellos están, hay un velo delante de ellos y que no los deja ver, todas las cosas sobrenaturales del Señor, todo lo espiritual y creen que es mentira, que todo eso no existe, que nosotros como hijos de Dios perdemos el tiempo, muchas veces nos dicen, pero no es así. Sabemos nosotros y el Señor ha respondido siempre a lo que nosotros como hijos conforme a su voluntad le hemos pedido y muchas veces el Señor cuando hemos tenido una pregunta, cuando hemos tenido una incógnita, algo que no entendemos, el Señor ha sido fiel y Él ha estado ahí respondiendo mediante su palabra, ayudándonos, dándonos ese sentir, porque tenemos al Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva a toda verdad, quien nos revela lo secreto y lo íntimo del Padre. Amén. Al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad que resucitó a Cristo de los muertos está en nosotros. Amén. Y qué lindo es saber eso, que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, ahora mora en nosotros, está en nosotros y es tan lindo. Hoy escuchaba una alabanza que el que cantaba, el que alababa al Señor, le decía, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora y habita ahora en nosotros. Y yo como que así me prendí y como que reaccioné y dije, oh sí, y me emocioné, es como que uno está escuchando, lavando, cocinando y tomé esa palabra y dije, sí Señor. Entonces, como dice, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder en Cristo y de dominio propio. Amén. Y es tan hermoso y tan maravilloso e inexplicable porque muchas veces las cosas del Señor suceden que hasta nosotros como hijos de Dios nos asombramos y decimos, oh, Señor, eres tan pero tan maravilloso. Amén. Y es tan lindo servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Hay recompensa. Tenemos cobertura de Dios.
como dice su palabra, sus oídos están atentos al clamor de los justos. Somos su mayor tesoro, como dice su palabra. Y hay aquí les invito a leer dice, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, mire, escuchemos, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Jesucristo viene, Cristo viene muy, pero muy pronto y podemos ver que todo lo que el Señor ha escrito, todo lo que el Señor habló y nos dijo, todo lo que iba a pasar, se está cumpliendo. Hay algunos que se asombran y dicen, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué todas estas cosas pasan? El Señor lo dijo y todas las cosas que están escritas se van a cumplir. Lamentablemente nos vamos como que... dice su palabra que el día del Señor, en el día del Señor va a haber mucho sufrimiento para aquellos que han decidido no creerle, para aquellos que se han apartado y han preferido hacer sus maldades, sus iniquidades, han preferido desviarse del camino y poner como que al Señor a un lado y decirle, no, tú no mandas en mi vida o no te necesito, una cosa así. Pero el Señor viene por los hijos de desobediencia. O sea, el Señor viene a juzgar a los hijos de desobediencia, dice su palabra. Y por eso clamamos siempre al Señor que tenga misericordia de aquellos que aún no rinden su vida al Señor, de aquellos que muchas veces por creencias generacionales creen en cosas como ídolos, que es lo que más el Señor abomina, porque Dios uno solo es, dice su palabra, Él es uno solo. Amén. Y no hay otro Dios, no hay más otro Dios fuera de Él. Amén. Y es lindo, mire, y lo vuelvo a leer, dice, así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, no para atrás, sino para adelante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando Cristo venga, viene con su galardón. Él no viene con sus manos vacías, Él viene con su galardón, dice, para recompensar a aquellos que hemos perseverado, entiendo yo que hemos luchado, que quizás muchas veces el enemigo nos ha querido robar las bendiciones o el enemigo muchas veces nos ha puesto situaciones difíciles, pero poniendo siempre nosotros como hijos de Dios nuestra fe por delante, nuestra fe en el Dios Todopoderoso y rompiendo toda mentira del diablo con su palabra que es más cortante que espada de doble filo. Amén. Aquellas personas que se burlan en el tiempo de Dios van a poder entender y van a poder comprender, e inclusive su palabra dice dice en Filipenses, leamos Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11. Amén. Filipenses, espérame un poquitito. Filipenses. Acá está. Filipenses capítulo 2, versículo del 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos
Toda rodilla se doblará, dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquel que diga que no es el Señor, que Él no existe o que no es real, en ese día en que el Señor venga por su iglesia, Cristo vuelva, en ese día toda rodilla se doblará, dice su palabra, y va a ser tal cual. Toda rodilla se va a doblar de aquellos que dijeron en algún momento que el Señor no existe, lo verán. Y todo ojo lo verá, también dice en otra parte de la palabra. Y todo ojo le verá. Y lo verán aún aquellos que no creyeron en Él, aún aquellos que dijeron que el Señor no existía. Todos lo verán. Amén. Así que sigamos perseverando, sigamos creyéndole al Señor, porque vale la pena, como dice su palabra, nuestro trabajo, nuestro arduo trabajo no es en vano. Amén. Hay una recompensa maravillosa en el cielo. El Señor promete vida eterna, que es lo más hermoso. No nos dañará la segunda. O sea, mire, aquí dice. Que habla sobre no sufrirá daño de la segunda muerte aquel que venciera. No sufriremos daño de la segunda muerte. Amén. Aquellos que venciéramos. Así que los animo a que sigamos perseverando, a que confiemos en el Señor. Tenemos su cobertura, tenemos su protección. Hay ángeles, dice, a nuestro servicio. Tan hermoso es eso, ¿cierto? Decimos, hoy somos tan pequeñitos como dice en Apocalipsis, y el Señor está poderoso, gigante, y nosotros somos como langostas en la tierra, algo así. Y nosotros, y los ángeles que son gigantes, y hay personas que lo han podido ver, son gigantes, y ellos están al servicio nuestro. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende y nos defiende. Y sabemos que si le pedimos al Señor que envíe ángeles, e incluso el Señor envía ángeles por aquellos, muchas veces tenemos familiares, tenemos personas que amamos, amigos, vecinos, que aún no rinden su vida al Señor, y oramos al Señor y clamamos al Señor y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón porque les amamos, que envíe ángeles guerreros con espadas desenvainadas para que acampen alrededor de ellos y los cubra y los proteja y los defiendan y el Señor los guarde. Y el Señor lo hace tal cual, porque podemos ver que muchas veces los libra de accidentes, muchas veces el Señor les va abriendo también puertas de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí atento, su oído al clamor de los justos por amor a sus hijos. Él lo hace por amor a sus hijos. Amén. Dice, todo el tiempo vale la pena servir a Dios y vale la pena todo el tiempo que pasamos e invertimos en Dios, en el Señor. Mediante el ayuno también, que sometemos a la carne, mediante el ayuno, nuestras fuerzas son renovadas y crecemos y nos fortalecemos en el Señor. Amén. El Señor ha respondido muchas peticiones mediante el ayuno. Les cuento así cortito. Tengo una prima allá en Perú y nos llegó una noticia con mi mamá y eran como las 11 de la noche, parece ese día, no recuerdo muy bien, pero ya era tarde. Y mi mamá me dijo, Erika, ayunemos, porque ella tiene un hijo de la edad de Ariancito, de 7 años, tiene otro hijito de 4 y ella había recién dado a luz y se había contagiado en el hospital del COVID y le había dado estaba con, parece, muy mal, le había afectado los pulmones y entonces estaba muy, pero muy mal. Y otra que recién había dado a luz y uno cuando recién, ¿no? Después del parto uno queda débil
porque pierdes mucha sangre y tus defensas bajan. Y entonces mi mamá me dijo, Erika, ayunemos. Y yo le dije, bueno, mamá, sí, ayunemos. Y ayunamos, empezamos desde la noche y hasta el siguiente día ayunamos. Y yo le pedí al Señor y clamaba al Señor, porque uno es madre y uno lo que más quiere en la vida es ver crecer a nuestros hijos, cuidarlos, porque decimos no hay otra persona que quiera más a nuestros hijos que nosotros mismos, ¿cierto? Entonces yo le clamaba al Señor, le decía, Señor, ten misericordia porque esos pequeñitos necesitan a su madre. Dios mío, ten misericordia. Y el Señor ponía después del clamor, después de haber orado, después yo sé que mi mamá también allá en Perú también lo hizo. Mi mamá lloraba porque quizás no nos vemos mucho, pero el amor de familia, porque es mi prima y de mi mamá es su sobrina y la queremos mucho, a pesar de que no hablamos muy fluidamente o muchas veces seguidas. Entonces mi mamá igual lloraba, decía, Señor, que tenga misericordia de esos pequeñitos. Y después que oré, el Señor venía un sentir a mí, porque siempre me pasa desde que empecé a experimentar esto, vienen así de ahí y pasó así un sentir que tuve y el Señor me decía, hecho está. Y yo como que reaccioné así después de haber orado, así como que reaccioné, dije, hecho está. Y entonces le creí al Señor por fe, dije, gracias Señor, porque yo sé que ella se va a levantar. Yo le pedía, Señor, levántala de esa cama, así como cuando ayunamos también y orábamos por la petición de la hermana Norita, por Alanis y por muchas peticiones más de la iglesia, también yo le pedí al Señor, Señor, y no es para vanagloria mía, es para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, es para que vean, hermanos, y quizás también personas que todavía no han decidido, no han recibido al Señor, vean que el Señor sí responde a sus hijos, y más aún mediante un ayuno, porque ahí estás sometiendo la carne que quiere comer, uno quiere comer, quiere dormir, quiere no incomodarse. Entonces en el ayuno uno derrama su alma al Señor, clama al Señor y el Señor te fortalece y es impresionante porque hay personas que te preguntan y no te da hambre. No nos da hambre porque el Señor es el que resguarda, el Señor es quien respalda el ayuno. Y uno le pide igual al Señor que el Señor guarde, cubra nuestro estómago, ¿cierto? Bueno, en mi caso yo siempre le pido que el Señor cubra mi estómago. Y el Señor respondió así. En la mañana fue que el Señor, a mi prima le sacaron el oxígeno, porque estaba con oxígeno. Le sacaron el oxígeno. Y a la tarde, pueden creer, es impresionante, porque ella estaba muy mal. Y el doctor, mi tía, después ya de 2 meses, algo así, yo le pregunté a mi tía, ¿y cómo está mi prima? Y mi tía me dijo, hija, ha estado muy mal, solo el Señor y solo un milagro la salvó a ella. Y yo le dije, tía, le dije sí, y le expliqué, tía, nosotros hemos ayunado por ella, le dije por su hija, y ahora que rinda su vida al Señor, me dijo, sí, ella... que ya venía sirviéndole al Señor, me dijo, pero yo doy muchas gracias porque Dios ha escuchado cada una de las peticiones y también lo puse en oración, o sea, en petición a la iglesia. Y yo sé que los hermanos igual han orado y doy muchas gracias a Dios porque Él ha respondido cada una de nuestras peticiones. Amén. Y somos fortalecidos en el Señor mediante el ayuno y también mediante su palabra. Amén. Vale la pena leer su palabra. Muchas veces dejamos de hacer muchas cosas por darle el primer lugar al Señor, por leer la Biblia. He escuchado y me han dicho que estás perdiendo tu tiempo, tantas cosas que hacer, pero no, porque la palabra del Señor es medicina para nuestra alma, es lo que nos llena. Esa hambre, esa sed que tenemos de Él, viene el Señor con su palabra y sacia esa hambre y esa sed y nos llena y nos anima a seguir. Cuando nos decaemos, cuando sentimos que
que quizás las circunstancias dicen lo contrario a nuestra fe o a lo que dice el Señor. Muchas veces vemos con los ojos naturales que las cosas no andan bien o hay circunstancias que nos pasan, nos suceden, que no nos gustan o no son a nuestro favor, pero por fe, mediante su palabra. ¿Cómo crece nuestra fe? Mediante su palabra. La palabra del Señor. El Señor no conoce la derrota. El Señor, desde que inicia la Biblia hasta el final, el Señor no tiene ni una batalla perdida. Amén. Y aunque muchas veces nos creamos, pensamos que somos tan débiles o tan falta de fuerza, entre comillas, nos falta, se agotan nuestras fuerzas, pero es impresionante porque a ese ser grande, al Dios Todopoderoso, lo tenemos y más aún su Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Amén. Y mediante su palabra también vale la pena leer la palabra del Señor y sí que vale la pena muchísimo. Amén. Mediante el diezmo también buscamos agradar al Señor en obediencia. No estamos, como algunas personas dicen, estás regalando tu plata, mira que lo malgastan. Hay promesas hermosas del Señor que hablan por el diezmo, que dice que nuestros graneros rebosarán, dice. Entonces no nos va a faltar, el Señor promete, porque estamos cumpliendo con el Señor, amén. Estamos cumpliendo, y si es que, entre comillas, un ejemplo, si este pastor o el pastor a quien damos nuestro diezmo no lo sabe administrar o no lo hace conforme a lo que el Señor quiere, Él va a rendir cuentas. Nosotros estamos cumpliendo con el Señor. Amén, en obediencia, en temor a Dios y porque le amamos y porque queremos agradar, buscamos agradar al Señor día a día. Amén. Mediante también las ofrendas, las primicias, somos hijos obedientes. Amén. Dice, vale la pena, lo escribí todo, disculpen, vale la pena servir a Dios. Tenemos la convicción de que Dios es con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su palabra en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39 dice, a ver, busquémoslo, espérenme un poquito. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Lo tenemos a Él, al poderoso gigante. Amén. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espadas? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tribulación, ni persecución, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada. Y que tengamos esa convicción que nada nos va a separar del amor del Señor. Que aunque quizás pasemos, como dice las de Kiko y Caco aquí en la tierra, nada nos va a separar del amor del Señor. Estamos cubiertos por el Señor. Estamos en el hueco de sus manos. Ahí nos tiene el Señor. Amén. Bajo la sombra de sus alas. Amén.
Vale la pena servir a Dios porque es un Dios vivo y Él no es un Dios muerto. Él es real, Él es verdadero. Amén. Muchas veces decimos, ¿valdrá la pena servir al Señor? O muchas veces, ¿no? Gente que se enfría, gente que cree, o inclusive en la palabra de Dios dice que los hombres se preguntaron, ¿valdrá como que diciendo en Malaquías, como diciendo, ¿y por qué servimos al Señor? Una cosa así. Y yo digo, ¿por qué se enfría? ¿Por qué? Porque pierdes la comunión con el Señor. Por eso, y entonces ahí tu mirada se desenfoca y se va hacia lo terrenal, lo del mundo, y te desenfocas, te enfrías. Entonces ya no pasas más tiempo, más intimidad con el Señor, ya no buscas su presencia, y es ahí donde uno empieza a enfriarse y empiezas a ocuparte o ¿cómo le explico? A desanimarte y a perder la visión que teníamos antes. Amén. Entonces, siempre perseverando en el Señor, siempre buscando su presencia, siempre recordando que vale la pena servirle al Señor. Amén. El Señor vuelve por su iglesia, vuelve por sus hijos, y muy pronto, y eso es lo que siempre viene a mi mente, y digo, Señor, vale la pena servirte, vale la pena, aunque nos desanimamos muchas veces, o aunque hay días malos, aunque como también hay días buenos en el Señor, toda la oscuridad se vuelve en luz y todo es maravilloso. Y aunque pase todo eso, siempre digo, Señor, no importa, Señor, tú estás conmigo. Amén. Que ese sea siempre el sentir y el ánimo que uno se dé de que el Señor vuelve por su iglesia. Vuelve por su iglesia. Cristo vuelve. Y aquel que se resiste a creerlo, aquel que dice, no, el Señor no existe, pobre de aquella persona. Porque sí que sus ojos lo verán y sus rodillas, dice su palabra, se doblará, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de nuestro Padre. Amén. Sigamos perseverando. Vale la pena servir al Señor. Sí que vale la pena servir al Señor. Tenemos protección. El Señor abre puertas para sus hijos, para aquellos que le creen y deciden servirle. Dice, y como leíamos hace poco, todos los días somos contados, ¿no? Somos muertos por causa de Cristo. Todos los días. Pero y también recordemos que todas las aflicciones de este mundo, todo lo que pasamos por este mundo, no se comparan a la gloria venidera que nos espera allá arriba en el cielo. Amén. Y como les decía al inicio, hay en Apocalipsis, saqué en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, vienen las promesas a todos aquellos que vencieran. Amén. Lo he anotado, lo he transcrito en el capítulo 2, versículo 7. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice, hay otra promesa, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Qué hermoso. La tercera promesa es, al que venciere, y si nos damos cuenta, dice, y al que venciere el Señor, o sea,
tenemos que animarnos a seguir peleando la buena batalla de la fe y vencer hasta el final y no creer que porque ahora supuestamente estamos bien, también preocuparnos por seguir estando así de bien como ahora lo estamos para poder irnos con el Señor, para que cuando venga Cristo volemos con Él en ese día. Amén. Dice, en el versículo 17, dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y esto es lo que más me llama la atención. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cómo me llamaré? Sabemos que aquí Dios, por ejemplo, Abraham, antes se llamaba Abram, y Dios le cambió de nombre y le dijo, ahora te llamarás Abraham, ¿cierto? También a Simón, cuando le dijo que serás piedra y sobre la piedra edificaré mi iglesia, le dijo a Simón, pero en ese momento le puso Pedro. O sea, Cristo cuando lo conoce dijo, y te llamarás Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. Amén. Y a Saulo también. Saulo de Tarso le cambió de nombre y le dijo y le puso por nombre Pablo. Y eso es lo que yo antes, cuando recién recibí al Señor, empecé en las cosas del Señor, yo leí la Biblia, leí la parte de Apocalipsis, y a decirles la verdad, lo leí como que más por curiosidad, lo leí y después lo volví a leer después de como 2, 3 años más, lo volví a leer y encontré esto donde decía la piedra y le daré una piedrecita, dice blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y yo como que me impactó eso. En lo personal fue lo que más me impactó y decía, Señor, y uno pregunta, ¿no? A veces dice y yo decía, ¿y cómo me llamaré yo, Señor? Decía. Y es algo tan lindo porque el Señor cada vez que vemos y nos damos cuenta, bueno, quizás en ese momento no me di cuenta o no sé, dije, ¿cómo antes no me di cuenta? Leí todo Apocalipsis, dije, no me di cuenta de que decía esto, es algo como que, algo nuevo para mí, pero yo ya la había leído, decía, ¿cómo no me di cuenta? Pero es que el Señor, mientras uno más lo va buscando, el Señor te va mostrando más cosas ocultas. Amén. Te va mostrando mediante su Espíritu Santo. Y en el versículo 26 hay otra promesa que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Sobre las naciones, y aquí lo sigo leyendo. En el versículo 26. Ay. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Por qué? Porque ha vencido, porque Cristo venció y lo recibió de su Padre. Amén. Y le daré la estrella de la mañana, dice el Señor. Y el otro, otra gran promesa del Señor está en el capítulo 3, versículo 5. Dice, que es muy lindo también. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se imaginan ese día tan hermoso? Cuando seamos vestidos de vestiduras blancas, Dios nos ayude a seguir perseverando, a que logremos vencer. Amén. La penúltima promesa en Apocalipsis dice, en el versículo 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Impresionante. Amén. Y también en el capítulo 3, versículo 21. Y es tan lindo, tan impresionante, tan asombroso nuestro Dios. Y para todos aquellos que perseveramos y lograremos vencer, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Así como Él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono, así mismo nosotros nos sentaremos con Él en su trono. Todos aquellos que vencen. Y vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Vale la pena porque tenemos todo a nuestro favor. Todo a nuestro favor con el Señor. No hay pérdidas. No hay persona que haya recibido al Señor y que después se haya arrepentido. No. Es más, hay inclusive personas que dicen, ¿cómo no lo serví antes al Señor? Incluso de eso hablan muchas personas que cómo no recibí antes al Señor o no obedecí a veces o no presté oído a aquel que vino antes a predicarme del Evangelio de Cristo. Pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y Él tiene su tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo es el momento. Amén. Y lo que les hablaba de antes, y se me había olvidado, disculpen, lo que les hablaba de antes de aquellos que dijeron que por demás es servir a Dios, está en Malaquías. Aquellos que dijeron, ¿para qué servir a Dios? Es por demás servir a Dios. Mire lo que dice el Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen. Para los que temen a Jehová, disculpen, y para los que piensan en su nombre, y serán, dice, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchas veces decimos, ¿por qué el que hace cosas negativas, cosas malas, le va bien? O tenemos muchas veces envidia, entre comillas, por decirlo, de aquel que hace lo malo y le va bien. Pero tranquilos, el Señor dice que ellos no pasar, o sea, son como la hierba que se seca, dice, voltearemos y lo hemos visto, voltearemos y ya no estarán. ¿Por qué? Porque el Señor, hay una diferencia entre el justo y el que hace iniquidad. Un día se lamentarán aquellos que no han servido al Señor. Algún día se lamentarán y verán que Dios es real. Es tan hermoso porque dice el Señor, y serán para mí especial tesoro todos los que piensan en mi nombre y temen a Jehová. Somos especial tesoro para el Señor. Estamos cubiertos. Y aunque el enemigo nos ponga muchas veces tentaciones, nos ponga muchas veces hasta incluso enfermedades o circunstancias adversas, el Señor es con nosotros. ¿Y quién es contra Él? Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra el Señor? No, disculpe, me había confundido. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso. El Señor no conoce la derrota. Amén. Y eso es lo que le hablaba en la palabra de hoy.
Muchas gracias le doy por permitirme dar la palabra del Señor. Y vale la pena. Y le digo de nuevo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Vale la pena. Y es muy lindo porque el Señor promete cosas maravillosas, como lo leí, al que venciere. Dice, sigamos perseverando. Así se burlen de nosotros, así nos digan que perdamos el tiempo, no importa. Lo que nos importa es agradar al Señor. Lo que nos importa es lo que Dios diga de nosotros. Amén. Que cuando nos vea y diga, siervo fiel, justo, ¿no? En lo poco fuiste fiel, por mucho te pondré, como dice su palabra. Y tenemos la cobertura, tenemos la convicción de que el Señor es con nosotros. Estamos rodeados así, estamos rodeados por el Señor. Y nada malo nos va a pasar fuera de su voluntad. El Señor nada malo va a permitir que nos pase. Y siempre, cada ocasión o circunstancia que nosotros veamos que quizás son difíciles, el Señor siempre lo va a usar para bien, dice su palabra, conforme a los que son escogidos, conforme los que somos escogidos. Y el Señor siempre nos ayuda y nos lleva de victoria en victoria, de victoria en victoria. Amén. Dios les bendiga mucho y les bendigo en el amor del Señor. Muchas gracias, y para aquellos que llegue esta palabra, anímense, levántense, que Dios es real, es fiel y verdadero. Amén. Dios les bendiga mucho y no pierdan más tiempo en otro lado. Busquen al Señor, que Él sí responde y está así, esperándote con los brazos abiertos, porque lo que más quiere Él es que le entregue su corazón. Amén. Para que Él habite en ti y haga todo nuevo, porque el Señor hace todo nuevo. Amén. Dios les bendiga mucho. Les amo y muchas gracias.